Hola, soy el maestro Alonso y en esta semana observaremos el tema de perímetro y área del círculo. Con el aprendizaje esperado, resuelve problemas que implican el cálculo del perímetro y el área del círculo. En la descripción de este video te dejo otro en el que podemos observar cómo se resuelven problemas en los que se necesita calcular el perímetro y área del círculo. Sin embargo, veamos un ejemplo de lo que harás en las actividades de esta semana. En la primera actividad completaremos la siguiente tabla, donde vamos a calcular el perímetro y el área de diferentes círculos. En la primera columna escribiremos la medida del radio de cada uno de los círculos. Tomemos como ejemplo este círculo donde vamos a calcular perímetro y área. Lo primero que haremos es determinar la medida del radio, el cual es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto en la circunferencia, es decir, en este caso es de 5 centímetros. Por lo tanto, en la primera columna escribiremos la medida 5 centímetros. En la segunda columna escribiremos la medida del diámetro, que es la distancia que hay de un punto a otro en la circunferencia, pero pasando por el centro. Es decir, esta medida es el doble del radio, y el doble de 5 centímetros con 10 centímetros. Utilizaremos estas dos medidas junto con el valor de pi, que en este caso será de 3.14, para calcular tanto el perímetro como el área de los círculos. Entonces, el perímetro se calcula a partir de la fórmula pi por diámetro, tomando en cuenta que pi vale 3.14 y el diámetro vale 10 centímetros. En este caso multiplicaremos 3.14 por 10, y si hacemos esta operación en la calculadora tenemos que 3.14 por 10 es igual a 31.4, es decir, el perímetro de este círculo es de 31.4 centímetros. Para calcular la medida del área utilizaremos la fórmula pi por radio al cuadrado. Recuerda otra vez que pi vale 3.14 y el radio es de 5 centímetros. Es decir, en este caso la operación que realizaremos será sustituyendo los valores 3.14 por 5 al cuadrado. Recuerda que al elevar un número al cuadrado, este se multiplica por sí mismo. Por lo tanto, la operación que haremos es 3.14 por 5 por 5. Y 5 por 5 es igual a 25, por lo que la operación a realizar es área igual a 3.14 por 25. Y al realizar esta operación en nuestra calculadora, 3.14 por 25 es igual a 78.5, por lo que el área de este círculo es de 78.5 centímetros cuadrados. Recuerda que la unidad de medida se expresa en centímetros cuadrados, ya que corresponde al área del círculo. De esta manera será como calcularemos el perímetro y el área del resto de los círculos de la tabla. En la siguiente actividad leeremos los siguientes planteamientos y a partir de estos calcularemos el perímetro o el área dependiendo de lo que se nos pida. Por ejemplo, en la actividad del inciso A nos referimos a un circo donde el área de color gris corresponde al área donde se coloca el público, mientras que la parte blanca es la pista del circo. En el primer punto calcularemos el perímetro de la barandilla que separa la pista del área del público, es decir, la parte que podemos ver en color azul. Para calcular el perímetro, recuerda que usaremos la fórmula perímetro igual a pi por diámetro. Recuerda tomar en cuenta que pi vale 3.14 y que el diámetro es el doble del radio, y si el radio es de 10 metros como se muestra en la figura, el doble será de 20 metros. Por lo tanto, para obtener la medida del perímetro multiplicaremos 3.14 por 20, mientras que para calcular cuánto mide el área de la pista del circo utilizaremos la fórmula área igual a pi por radio al cuadrado, tomando en cuenta los valores que ya conocemos. Y al tomar esta fórmula sustituiremos el valor de pi, que es 3.14, y se multiplicará por la medida del radio al cuadrado. Toma en cuenta que el radio es de 10 metros, por lo tanto tendremos que elevar primero 10 al cuadrado, o sea 10 por 10, y lo que se obtenga se multiplica por 3.14. En tu calculadora lo puedes hacer como 3.14 por el radio al cuadrado colocando el 10, y si tienes calculadora científica utiliza este valor para elevarlo al cuadrado, y si no lo tienes puedes borrar
y multiplicar aquí 10 por 10 y esto te dará la medida del área de la pista del circo. Con este procedimiento podrás responder los demás problemas utilizando la fórmula para calcular perímetro o el área del círculo. En la última actividad, de la misma manera se calculará perímetro y área del círculo. En el primer punto calcularás el área de la ruleta que se muestra en pantalla, tomando en cuenta que el radio mide 30 centímetros, es decir, hablamos de la distancia desde el punto central hasta cualquier punto de la circunferencia, el que tú elijas, esa distancia será el radio. También te piden determinar cuál sería el área de cada una de las secciones de color. Para poder responder este problema, primero tienes que conocer la medida del área de toda la ruleta. Y en el último punto te piden la cantidad de metros de listón que serían necesarios para poder adornar todo el contorno de la ruleta. Es decir, en este caso calcularías la medida del perímetro de la ruleta. Estas son todas las actividades de la semana. Si aún tienes alguna duda, envíamela para poder apoyarte. Recuerda que hay un video extra donde se muestra cómo resolver problemas que implican el cálculo de área y perímetro del círculo. Sin más por el momento, se despide de ustedes el maestro Alonso.